muchacho, a ti te lo digo, levántate. Es la palabra dirigida por Jesús a ese hijo de la viuda de Naín. Sí, Jesús realizó diversos milagros, no solo de sanación de los enfermos, sino de resurrección de los muertos. Los más conocidos para nosotros fueron Lázaro y el hijo de esta viuda de Naín. Fueron resurrecciones no para la vida eterna, no, porque obviamente Lázaro, después de esa resurrección, y este hijo de la viuda de Naín, pasados unos años, pues morirían, enfermarían de muerte natural o de otro tipo de muerte. Por lo tanto, ese volver a la vida de esa resurrección, no a la vida eterna, no era sino un signo de la resurrección eterna que finalmente Dios nos quiere ofrecer a todos nosotros. Estamos llamados a vivir en esta vida un adelanto de la vida resucitada. También nosotros, como ese hijo de la viuda de Naín, podemos recibir, escuchar como dirigido a nosotros la palabra de Jesús. A ti te lo digo, levántate. A ti te lo digo, comienza a vivir una vida resucitada. Tu vida tiene que tener todos los signos propios de quien espera en la resurrección, de quien vive aquí ya las arras de la vida eterna. Sí, las arras de la vida eterna las vamos a recibir hoy mismo en la Eucaristía, cuando recibamos el cuerpo resucitado de Jesucristo. Estamos llamados a vivir aquí una vida resucitada, adelanto de esa vida eterna que Cristo nos ofrece. ¿Cómo vivir esa vida resucitada? ¿Qué signos concretos debe de acontecer en nuestra vida para que vivamos ya esa experiencia de haber recibido la palabra de Jesús? A ti te lo digo, levántate, levántate de tu postración, levántate de tu mediocridad, levántate de tu pecado. Primer signo. Creo que un signo de que la vida resucitada de Cristo acontece en nosotros es el que ya tengamos nuestros momentos de experiencia, de encuentro con Cristo. Es verdad que la visión de Dios la vamos a tener en el cielo. Hasta llegar a esa visión beatífica en el cielo, las experiencias que podamos tener de Dios pues son limitadas en la medida en que en esta vida podemos tener experiencia, pero sí estamos llamados a tener experiencia de encuentro con Cristo. La vida espiritual a veces la tenemos exclusivamente apoyada en nuestras tradiciones, y son importantísimas nuestras tradiciones. Tradiciones fundan, son un cimiento firme para encauzar nuestra religiosidad, para que no caigamos en subjetivismos, en pretender hacer un Dios a nuestra medida. Pero siendo importantísimo el que estemos bien afianzados en la tradición de la Iglesia, sin embargo, eso no debe ser una excusa para que no lleguemos a tener un encuentro personal con Jesucristo, una experiencia personal. No sé si habéis escuchado pues un pequeño relato que quiere iluminar la importancia de ese encuentro personal. Un relato sapiencial que parte de esa experiencia o de ese cuasi deporte nacional que se vive en Inglaterra de la cacería del zorro. Y sí, se dice que la cacería del zorro, todos esos perros que forman parte de la jauría, salen todos al unísono, todos corriendo, persiguiendo la presa. Y al principio todos corren por igual, y al principio todos, siguiendo la fuerza de esa cacería, todos saltan por igual, todos ladran por igual, pero en la medida en que se va prolongando esa cacería, se van descolgando unos, se van descolgando otros perros, y al final son muy pocos los que llegan a alcanzar a esa presa que perseguían. Y la pregunta, este pequeño relato sapiencial es la siguiente, ¿no? La pregunta: ¿por qué han sido estos 2 o 3 perros los que han sido capaces de alcanzar su presa?
porque estaban mejor alimentados que los otros, porque eran más jóvenes quizás y eran más ágiles. Y la respuesta correcta es no, no es por eso. Es que estos 2 o 3 perros son los que habían visto al zorro y sabían detrás de quién iban. Los demás no habían visto nada. Los demás corrían porque veían correr a los demás, ladraban porque escuchaban ladrar, saltaban porque veían que los demás saltaban. Pero claro, llega un momento en que se cansan y dicen, oye, ¿tú has visto algo? Yo no he visto nada y me estoy cansando, ¿eh? Y esta pequeña enseñanza sapiencial quiere transmitirnos que en la vida cristiana es muy importante no únicamente estar bien insertado en una tradición, sino llegar a tener una experiencia interior personal de encuentro con Jesucristo. De lo contrario, fácilmente nos cansaremos y no tendremos la debida perseverancia. La vida resucitada de Cristo la comenzamos a vivir cuando experimentamos encuentros personales con Él. Luego habrá momentos de sequedad, habrá momentos de noche oscura, habrá momentos en los que tengamos que perseverar en la oscuridad de la fe, pero el Señor también querrá tener momentos de intimidad y de consolación, y tenemos que procurarlos, teniendo el tiempo necesario para quedarnos a solas con el Señor, visitándole en su reserva eucarística, estando con Él. En segundo lugar, esa vida resucitada que el Señor quiere iniciar en nosotros requiere también la gracia de afrontar nuestros miedos. Cada uno de nosotros es consciente de que conviven con nuestra fe y con nuestra confianza en Dios, conviven determinados miedos. Cada uno los conoce. Y cuando San Pablo dice, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La tribulación, el hambre, la espada, parece que está como repasando todos los posibles enemigos, todos nuestros miedos, los que me pueden apartar de ese encuentro con Dios. Y cada uno conoce sus miedos. Miedo a la enfermedad, miedo a la soledad, miedo al ridículo, miedo a la pobreza, a los fracasos. Cada uno conoce miedo a la muerte. Nuestros miedos tienen que ser puestos ante la presencia de Dios, como la nieve cuando es puesta ante el sol y se derrite. Así nuestros miedos tienen que ser afrontados, pero no solas, sino con Jesucristo. Unidos a Jesús resucitado, tenemos que ser capaces de afrontar, mirar a los ojos a nuestros miedos para entender que deben de retroceder ante esa presencia de Cristo resucitado con nosotros. Unidos a Jesucristo, ni la enfermedad nos puede hacer temer, porque será instrumento de redención y de purificación, ni la soledad, porque con Cristo vivimos siempre acompañados, ni la pobreza, porque Cristo es nuestro tesoro, ni el miedo al ridículo, porque en el fondo lo que verdaderamente nos importa es lo que Jesús piense de nosotros, ni siquiera la muerte, porque Cristo es nuestra resurrección. Sí, una vida resucitada es la de alguien que junto con Cristo es capaz de mirar a los ojos a sus miedos y hacerles retroceder. Porque de lo contrario, sin darnos cuenta, si los miedos no somos capaces de mirarles a los ojos, son ellos los que van poco a poco ganando terreno en nuestra vida y quitándonos la libertad de los hijos de Dios. Unidos a Cristo no tenemos a qué temer. Unidos a Él vivimos la experiencia de la mayoría aplastante por estar unidos a Jesucristo. En tercer lugar, otro signo de esa vida resucitada, de ese comenzar a vivir ya con Cristo resucitado, como adelanto de la vida eterna, es la alegría interior. La alegría interior propia de quien sabe que, unidos a Jesús,
vivimos la confianza de saber de que no sabemos cómo, por qué caminos, de qué manera, pero el que comenzó en nosotros la obra buena, Él la va a llevar a término. La historia de nuestra vida tiene un final de resurrección y por lo tanto somos optimistas y tenemos la capacidad de mirar esta historia, la historia de la vida, que aunque a veces pinten bastos, sabemos que el triunfo es de Jesucristo y vemos el mundo con alegría. Nuestra sociedad, en la medida en que se ha secularizado, se ha vuelto cada vez más triste. Sí, Occidente, este Occidente secularizado, está triste. Nuestra cultura, profundamente cristiana, siempre ha sido una cultura alegre. Y en este momento, la falta de esa esperanza en la vida eterna se va notando en la tristeza generalizada en nuestros corazones. Incluso, fijaros más, unidos a Cristo, somos capaces hasta de vivir un sano humor hacia nosotros mismos. Somos capaces incluso de reírnos de nuestra pequeñez, de nuestras contradicciones. Alguien dijo que reírse de los demás es sarcasmo. Reírse con los demás puede ser amistad, pero reírse de uno mismo puede ser virtud. La medida en que incluso hasta de nuestras pobrezas interiores, en vez de que sean motivo de angustia, en vez de que seamos ocasión de no aceptarnos a nosotros mismos, de rebelarnos, nos aceptemos a nosotros mismos, nos riamos de nuestras propias contradicciones y pequeñeces y confiemos en Dios. En cuarto lugar, un signo de la vida resucitada de Cristo que comienza ya como adelanto en esta vida es la experiencia de fraternidad entre nosotros. En el seno de la Iglesia descubrimos nuestra familia y no nos avergonzamos de ello, porque a veces uno tiene esa tendencia a decir: si quienes me acompañan fuesen más perfectos, si el sacerdote de mi parroquia pues fuese lo que debiera de ser, si siempre estamos con un sí, pensando en una especie de familia ideal o compañeros de camino ideales para empezar a tener la experiencia de comunión y de fraternidad, y no debemos de esperar a nada, sino vivirla en nuestra debilidad. Esta es nuestra Iglesia, estos son nuestros compañeros de camino, los que Dios nos ha puesto, y en su debilidad yo recibo una gracia, y de mi debilidad también, llevada con paciencia, ellos se santifican. Nos ayudamos porque el testimonio de las virtudes de los demás es estimulante, y la paciencia que ejercemos con los defectos de los demás también es estimulante. Por eso la vida de fraternidad, el apoyarnos unos en los otros y el tener paciencia entre nosotros es ya un adelanto de la vida eterna. Y por último, creo que otro signo de comenzar ya entre nosotros una vida resucitada es no el que nos sintamos fuertes, no el que nos sintamos seguros, sino el que seamos conscientes de nuestras debilidades y sepamos ponerlas a buen recaudo. Decía el Papa Francisco una expresión que a mí me enamora y la repito mucho porque creo que es especialmente clarividente. Decía él: ¿qué es la fidelidad? La fidelidad es saber poner a buen recaudo nuestra debilidad, saber acompañar nuestra debilidad y ponerla en diálogo con el Señor. Eso es la fidelidad. La fidelidad no es ser fuerte, creerte seguro. Da más fuerza el saberse acompañado que el creerse fuerte. Mucha más fuerza. Por eso, una vida resucitada no es la de aquel que dice:
yo ya he conseguido el autodominio de mí mismo plenamente. Soy alguien que se siente seguro, que no tiene ninguna especie de atisbo de inseguridad. No, eso no es una vida resucitada, eso es un espejismo. Una vida resucitada es la de que aquel que, siendo conscientes de sus debilidades, sabe que necesitan ser acompañadas y pide a la Iglesia que le acompañe para que sus debilidades sean camino de purificación y camino de santificación. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Porque Dios ha permitido en nosotros debilidades para que seamos humildes y para que nos dejemos acompañar y para que seamos mendigos de la gracia. ¿Qué peligro tendríamos si nos sintiésemos plenamente seguros de nosotros mismos, si no tuviésemos conciencia de necesitar ayuda, de debilidad? Nuestra conciencia de debilidad es el instrumento del que Dios se sirve para que seamos